al Señor de poder el texto base sobre el cual vamos a estar hablando es Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 11 al versículo 17. La semana pasada ya estuvimos platicando acerca de esto. De versículos anteriores vamos a darle lectura a esta palabra. Y dice la palabra del Señor: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, en que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de escuchar tu palabra, de poderla escudriñar, Dios. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos ayudes, Señor, a entenderla, Padre, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a lo que nosotros pensamos o creamos, Señor, sino que sea todo, Señor, conforme a tu voluntad, Dios. Que siempre nuestra base, Señor, sea tu palabra, que podamos entenderla, Señor, que podamos adoptarla en nuestra vida, Señor, pero sobre todo ponerla en práctica, Señor. Esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, durante estas semanas, Dios, durante estos días, Padre, acerca del amor, Señor, de amarnos, Señor, unos a otros, Dios. Te damos gracias por esto, bendito Padre. Te pedimos que nos ayudes, Dios, que nos des claridad, que nos guíes, Señor, para que todo vaya orientado a ti, Dios, que esta enseñanza sea cristocéntrica, Dios, que todo lo que digamos, Señor, sea para honrarte y para glorificarte. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, ya estuvimos, como les decía, nuestro pastor Pablo, las semanas pasadas ya nos estaba hablando. Estuvimos hablando de que tenemos la capacidad nosotros de poder amar a nuestros hermanos, porque bueno, hemos sido capacitados, hermanos, hemos sido equipados por el amor de Dios. Primeramente dice su palabra que Él nos amó, hermanos. Entonces nosotros, a través de esta capacidad que el Señor nos ha dado, a través de la enseñanza de nuestro Señor, es como nosotros ahora podemos amar a nuestros hermanos. Es decir, nosotros, esta palabra que nos decía nuestro pastor Pablo, es que precisamente nuestro Señor Jesucristo ya nos hizo aptos para poder amar, ¿no? Y vemos en este capítulo 3 también como inicia diciendo que miremos cuánto amor nos ha dado el Padre, ¿no? De que nos ha hecho hijos suyos. Entonces sigue describiendo este capítulo 3 acerca del amor hacia nuestros hermanos. Entonces estos versículos, hermanos, que escribió el apóstol Juan, hace referencia a personas que conocían del amor de Dios, ¿no? A personas que entendían el mensaje claramente, a personas, a hermanos a los cuales ya les había mostrado la capacidad de amor. Entonces, Pablo nos decía también la semana pasada que no debemos devaluar el amor que un discípulo tiene hacia los demás, sino más bien nosotros debemos de evaluar el amor que nosotros estamos dando hacia los discípulos. Y hermanos, en este mismo entendido que el Señor nos ha dado,
que Él nos ha dado la capacidad precisamente de amar, dice en el versículo 11, que es lo que nos vamos a basar el día de hoy, dice la palabra: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí estos versículos, hermano, este versículo inicia, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, ¿no? Es decir, el Señor nos está recalcando nuevamente algo que ya nos había dicho con anterioridad, con antelación. El Señor ya nos había mostrado, pero nos insiste nuevamente y nos dice que este mandato, hermanos, entonces es una acción que se debe de realizar. Esto de amarnos unos a otros no es algo opcional. Esto de amarnos unos a otros no es si nosotros queremos, no es si nosotros tengamos ganas, sino es algo que el Señor nos ha instruido, ¿no? Entonces podríamos decir que esto es un estatuto por parte de nuestro Señor, ¿no? Es algo que se debe de realizar, hermano. Esto de amar a nuestros hermanos es algo que nosotros debemos de hacer y que no depende de lo que las otras personas hagan con nosotros. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos sin excepción. Entonces, el apóstol Juan nos menciona aquí en esto que leímos, dice, así como habéis oído desde el principio, es decir, así como ya te había dicho anteriormente, así como ya habías visto, ¿no? Y este mensaje, hermanos, de amarnos unos a otros, está recordando el apóstol Juan acerca de el mandato que nos había dado nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34, lo vamos a leer. Juan 13, 34, dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y aquí hay algo curioso, hermanos, esto que dijo nuestro Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy. Y el mandamiento de amar a nuestros hermanos no es que fuera algo nuevo en sí. Ese mandamiento de amar a nuestros semejantes no era nuevo para ellos, ¿no? Porque podemos ver en Levíticos 19, 18 cómo ya se hablaba acerca de este amor, ¿no? Dice la palabra del Señor en Levíticos 19, 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, esto que vemos en Levíticos, pues ya vemos que con antelación se había dicho. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, un nuevo mandamiento os doy, significa que ahora nuestro Señor Jesucristo está agregando un parámetro a esto de amar a nuestros hermanos. Ese parámetro que agrega nuestro Señor Jesucristo es el amor sacrificial, es decir, tal como Él nos ha amado. Y por eso lo menciona aquí en el versículo 34, dice, tal como yo los he amado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos amó con ese amor sacrificial. Entonces, este mensaje, hermanos, que vemos aquí, que nos escribió el apóstol Juan, menciona esto muy importante, ¿no? Nos recalca, esto ya te lo he dicho, esto ya lo habéis escuchado desde hace algún tiempo, desde hace mucho, esto ya está escrito, que se amen unos a otros. Y vemos más adelante, hermanos, en primera de Juan capítulo 3, en el versículo 12, y vamos a darle lectura también, cómo vemos aquí un ejemplo claro, hermanos, de lo que pasa, de lo que es el desamor. Vamos a leer primera de Juan capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces vamos a recordar en Génesis, dice la palabra del Señor en Génesis, lo voy a leer rápido, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová
y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, recordando, yo creo que todos conocemos esta enseñanza de Caín y Abel, y este es un claro ejemplo, ¿no? Y se menciona aquí en este capítulo 3 de Primera de Juan, ¿no? Acerca de lo que es un claro ejemplo de lo que es el desamor, hermanos, y las consecuencias que traen la desobediencia a Dios, ¿no? Esta consecuencia, esta desobediencia, este orgullo que muchas veces nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Y aquí vemos cómo en este claro ejemplo, en esta lectura de Génesis acerca de la historia de Caín y Abel, vemos cómo el hombre malo es confrontado con las obras justas de un hombre recto. Este hombre, Caín, fue confrontado por el Señor con la ofrenda que había hecho su hermano Abel, ¿no? Había una mala voluntad en Caín, ¿no? Se había enseñoreado el odio, se había enseñoreado la venganza en él, ¿no? Y es algo, hermanos, que muchas veces pasa, ¿no? En vez de que Caín hubiera admitido su error, hubiera reconocido lo que hubiera hecho, ¿no? Y admirar lo que el Señor le estaba diciendo, prefirió ensañarse en contra de su hermano, prefirió ser dominado por la venganza en vez de arrepentirse, ¿no? No, Caín no optó por eso, ¿no? Al contrario, ¿qué fue lo que hizo? La maldad se enseñoreó en él y hizo todo un plan, hermanos, para matar a su propio hermano, ¿no? Es decir, su mala voluntad, hermano, la mala voluntad que tuvo Caín no tuvo freno, ¿no? Ese sentimiento de egoísmo, de orgullo, lo dominó. Entonces, hermanos, pudiéramos aquí detenernos en estos versículos y reflexionar en este aspecto, ¿no? Vemos las consecuencias de este pecado de Caín, hasta dónde llegó. Y nosotros pudiéramos admirarnos y decir: uy, ese Caín sí fue un tremendo, ¿no? ¿Cómo se atrevió a matar a su propio hermano? No. Si nosotros pudiéramos ponernos, si yo me encontrara en la situación, seguramente no lo haría, ¿no? Pero, hermanos, ¿cuántas veces el orgullo nos ha llevado a que primero nosotros, hermanos, seamos valorados, a que primero nosotros seamos enaltecidos por unas pequeñas acciones, hermanos? Y olvidamos servir a nuestros hermanos. Siempre anteponemos nuestra conveniencia y me olvido el mostrar el amor por mi hermano, ¿no? Un simple ejemplo, hermanos, que pudiéramos poner, a veces cuando a alguien se le reconoce algo, uno puede responder: uy, pero eso cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y podemos nosotros ponernos en una actitud de soberbia, de orgullo, ¿no? De no reconocer a lo mejor el trabajo de nuestros hermanos. O cuando miramos a alguien que le dieron la preferencia antes que a nosotros, cuando nosotros nos creemos tener más derecho y decir: yo me merecía eso que está recibiendo esa persona. De esa misma forma, hermanos, el egoísmo, el orgullo nos puede dominar, ¿no? Entonces, el versículo 9, hermanos, del capítulo 4 de Génesis que leímos hace un momento, de Caín y Abel, hace una mención y dice, lo voy a leer, Génesis 4:9, dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermanos, y esto que comentó Caín, dice: ¿soy yo acaso guarda? Hermanos, la palabra guarda viene del hebreo shamar, así como se escucha, S-H-A-M-A-R, shamar, que significa resguardar, que significa proteger,
que significa atender. Hermanos, así que en este sentido, hermanos, si bien lo dijo Caín, dijo, ¿yo acaso soy el guarda de mi hermano? Pero vemos cómo nuestro Señor Jesucristo también nos da esa responsabilidad, hermanos, de resguardar, nos da la responsabilidad de proteger a nuestros hermanos, de atender, ¿no? Así que, hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hermanos, del que tienes al lado, del que tienes atrás, del que tienes enfrente, del que ves cada domingo, el que ves cada miércoles, que lo saludas, te despides y lo vuelves a ver hasta el siguiente domingo o miércoles. Eres responsable, hermano, de ese hermano. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad de equipar, tenemos la responsabilidad de atender a nuestros hermanos, de tener un buen trato hacia ellos, de ayudarles, de exhortarles, de amarles, de entenderles. Y podemos reflexionar en esto, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo esto, no? ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo en práctica, estamos ejerciendo esta responsabilidad que el Señor nos ha dado por nuestros hermanos? Esta responsabilidad que el Señor nos ha mostrado, ¿no? Y vemos que esto no es algo de ahora, ¿no? Lo vemos desde Caín y Abel, ¿no? Y a lo largo de la historia, el hombre se ha dejado dominar por el egoísmo, el hombre se ha dejado dominar por el egocentrismo, el hombre se ha dejado dominar por sus propios intereses, ¿no? Hace un momento estaban hablando acerca de eso, ¿no? Es justo eso, el hombre siempre se ha sentido el centro de la atención, el centro de todo, ¿no? Y no olvidemos nosotros, hermanos, que todo debe de ser cristocéntrico. Entonces es importante, hermanos, atender a la responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha dado acerca de esto. Y vamos dice en el versículo 3, igual de nuestro texto base, recordemos que tenemos como texto base Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 13 dice, hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece, ¿no? Y dice en Juan capítulo 15, versículo 18 al 19, vamos a leer el Evangelio de Juan 15, 18 y 19, para reforzar esto que vamos a comentar. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué? El mundo, hermanos, está enseñoreado en sí mismo. El mundo está cegado a lo que es la verdad. Por eso se centra más en él y no ama a su hermano. Entonces, vemos en estos versículos que leímos de Juan, cómo en este contexto la palabra nos está diciendo que nosotros no vamos a ser mayor que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si nuestro Señor Jesucristo padeció, pues nosotros también vamos a padecer por predicar el Evangelio, ¿no? Vemos cómo a nuestro Señor Jesucristo lo odiaron, lo trataron de matar, lo mataron, lo golpearon, le escupieron, él daba el mensaje y no era atendido, ¿no? Fue elegido antes un malhechor antes que él, ¿no? Que no tenía culpa, que no tenía pecado, ¿no? Entonces, hermanos, de esa misma forma nos encontramos en este mundo caído, hermanos, donde no están a favor de la verdad, donde no conocen al Padre, que es lo que estábamos leyendo en Juan, ¿no? Entonces, hermanos, los enemigos del Evangelio siempre han perseguido, hermanos, a quienes aman la verdad. Los enemigos, los que están enemistados, los que están en contra de la palabra, siempre han perseguido a aquellos que hablan la verdad, a aquellos que predican la verdad, ¿no? Si ya lo dijimos sobre nuestro Señor Jesucristo, cómo se enseñorearon, cómo lo golpearon, lo maltrataron, pero también lo vemos con los apóstoles, ¿no? Cómo fueron golpeados, cómo padecieron, cómo sufrieron.
etcétera, ¿no? Vemos, estuvieron en la cárcel, diferentes aspectos, ¿no? Y lo vemos también en la actualidad. ¿Cuántos hemos escuchado que diferentes iglesias, incluso aquí en México, ¿no? En la parte sur del país, hay películas, hay en las noticias se escucharon en algún momento cómo entraban personas y mataban a los que estaban dentro de las congregaciones, ¿no? Ni siquiera nos vayamos no sé, a otro país, ¿no? Dentro de nuestro mismo país hemos visto cómo esas personas han sido matadas, ¿no? Por profesar una fe, por seguir la verdad, ¿no? Entonces, hermanos, vemos cómo el enemigo realmente aborrecen a los que hablan la verdad, ¿no? Y esto es en este aspecto, hermanos. Cuando dice la palabra que no extrañéis si el mundo aborrece, pero por andar en la verdad, por predicar el evangelio, por compartir la enseñanza, ¿no? Pero, hermanos, este mismo versículo, muchas veces, hermanos, se llega a utilizar y algunos lo toman, ¿no? Como base y dicen que han sido despreciados por el evangelio, ¿no? Lo toman como un estandarte. Es que a mí me tratan mal las personas, o es que no le caigo bien a las personas por predicar el evangelio. Pero no necesariamente, hermanos, porque puede ser que a lo mejor te desprecian porque no tratas bien a las personas, porque tienes un mal carácter, porque tienes un mal actuar, ¿no? Y debemos de entender esto, ¿no? Sí, la palabra nos dice, por supuesto, que la gente va a aborrecer a los que buscan la verdad, pero si en tu vida está pasando que estás siendo despreciado, pero no es por el evangelio, no es por predicar la palabra, y tú dices que sí, habría que evaluar, hermanos, cuál es la condición en la que te encuentras. Santiago capítulo 1 del versículo 14 al versículo 16 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que has concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Así que, hermanos, debemos de reflexionar y entender que nosotros como hijos de Dios debemos de comportarnos, ¿no? Debemos de andar en esa luz, debemos dar frutos de arrepentimiento y recordar, hermanos, que nuestra fe sin obras es muerta, ¿no? Es importante decir, no es que nosotros seamos salvos por nuestras obras, todos lo sabemos, pero sin embargo nosotros, si somos la luz de este mundo y si somos la sal de este mundo, debemos demostrar esos frutos de arrepentimiento, ¿no? Entender que nosotros también, lo decía Pablo la semana pasada, ¿no? Muchas veces hay personas que están viéndote nada más en qué momento fallas, en qué momento cometes algún error, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Y pudiésemos decir que muchas personas también leen la Biblia a través de cómo nos comportamos. Pablo, ¿qué decía? Sed imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. De esta misma forma, hermanos, nosotros debemos de ser ejemplo en nuestra familia, debemos de ser ejemplo en nuestro trabajo, debemos de ser ejemplo en tu cuadra, con tus vecinos, en donde vives. Somos ejemplo nosotros en la actualidad, somos referencia, y no para que el hombre sea vanagloriado, o no para que los ojos sean puestos en las acciones del hombre, no, sino más bien para que puedan ver la gloria de Cristo, sino que más bien para que puedan ver el poder de Cristo sobre nuestras vidas, ¿no? El que va a ser exaltado, el que va a ser adorado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, ahora vamos al versículo 14, igual de Primera de Juan capítulo 3, como dice en la palabra. Si ya lo tienen, dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermanos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo, y estamos convencidos de ello, ¿no? Él es el que ha hecho la obra, como lo decimos. Él es el que puso su vida por nosotros para redimirnos de nuestro pecado, para sacarnos de esa condenación eterna, de la ira santa, de la ira justa de nuestro Padre, ¿no? Y vamos a leer igual el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, entonces, en este versículo 14 que nos está diciendo, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué nos damos cuenta de que hemos pasado de muerte a vida, hermanos? Porque amamos a nuestros hermanos. Entonces, el amor, hermanos, el amor que tenemos es una prueba segura de lo que hemos experimentado, de quienes han experimentado o de quienes hemos experimentado este nuevo nacimiento, ¿no? De lo contrario, si no hubiéramos experimentado este nuevo nacimiento, hermanos, seguiríamos en una oscuridad, seguiríamos en esta muerte espiritual. Así que si alguien se dice ser que ha nacido de nuevo, hermanos, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento, su aseveración no está sustentada, ¿no? Y como lo repito nuevamente, no significa que por nuestras obras vamos a ser salvos, pero más bien testificamos de lo que el Señor ha hecho a nosotros. Debemos de evidenciar la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Y vamos a leer también Mateo 23, del versículo 27 al versículo 32. Mateo 23, del versículo 27 al versículo 32. Dice la palabra del Señor, si ya lo tienen, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces les estaba diciendo, hermanos, la manera en que una persona demuestra que ha nacido de nuevo es por sus obras, ¿no? Y vemos aquí cómo dice la palabra del Señor, ¿no? Dice sepulcros blanqueados, ¿no? Digo, creo que todos hemos ido en algún momento al panteón, ¿no? Y ves algunos lápidas bonitas, arregladas, etcétera, algunas hasta de mármol, algunas muy imponentes que parecen casas. Y aquí hace referencia, ¿no? Dice sepulcros blanqueados, es decir, por fuera se ven, se ve mejor que muchas casas, ¿no? casi los adornan, algunos hasta les ponen piedras preciosas, etcétera, ¿no? Pero por dentro, o sea, si tú destaparas una tumba, el olor que saldría sería impresionante, ¿no? Y aquí está diciendo, ¿no? Aquí cuando hace referencia a sepulcros blanqueados, es que se puede ver este sepulcro, esta tumba correcta, ¿no? Se puede ver pulcro, pero si se destapara, pues saliera un olor desagradable, ¿no? Es decir, el olor de alguien que está en descomposición, ¿no? Pues de la misma manera, hermanos, alguien que está muerto espiritualmente, no puede salir algo bueno, no puede salir algo amoroso, sino solamente palabras desagradables y ofensivas. Por eso en esto nos damos cuenta, hermanos. No decimos que un hijo de Dios no falla, no decimos que un hijo de Dios no peca, sí, pero por sus frutos los conoceréis. Un cristiano sí peca, pero como sabemos,
siempre va a arrepentirse, ¿no? Siempre va a los pies de Cristo, siempre va a los pies de su Señor y va con ese arrepentimiento a pedir perdón, ¿no? A cambiar, ¿no? Pero alguien que vemos constantemente en su vida que solamente se encarga de no mostrar amor por su hermano, sino demuestra todo lo contrario que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, cuando estuvo aquí. Alguien que practica todo lo contrario, pues pudiésemos dudar de que realmente ha nacido de nuevo, ¿no? Entonces, el apóstol Juan, hermanos, nos recuerda en este versículo 14 que leímos que todo aquel que no ama, hermanos, no ha recibido una vida espiritual, sino que permanece en una condición de muerte, ¿no? Entonces, nosotros debemos de caracterizarnos, los que hemos nacido de nuevo, hermanos, debemos de caracterizarnos por amar a nuestros hermanos, ¿no? Por ayudar a nuestros hermanos, por preocuparnos por nuestros hermanos, por estar al pendiente de nuestros hermanos, ¿no? En todo momento debemos demostrar esos frutos de arrepentimiento. Y vamos más adelante en el versículo 15, hermanos, de Primera de Juan capítulo 3, dice la palabra del Señor, versículo 15 del capítulo 3, dice, si ya lo tienen, dice la palabra del Señor: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, ¿no? Y ya leímos hace un rato cómo Caín mató a Abel, asesinó a su hermano de una manera literal, hubo una muerte física. Pero hermanos, también aquí dice en la palabra del Señor: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, ¿no? Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y odiar a nuestros hermanos quizás no es asesinarlo de una manera, no llegar hasta ese punto, ¿no? No es asesinar a alguien de una manera física, ¿no? Pero ¿qué tal lo hacemos, hermanos, cuando llevamos a cabo una acción, cuando nuestros comportamientos puede hacer algo similar a eso, ¿no? Cuando ignoramos a otras personas, cuando los podemos tratar como si no nos importaran, ¿no? Entonces, el odio, hermanos, que podemos tener, o que puede tener una persona más bien que no ha conocido del Evangelio, una persona que no ha sido conversa, es un odio que se puede demostrar de una forma pasiva o de una forma activa. Y me refiero pasiva en este aspecto que estamos leyendo, y de una manera activa como lo que hizo Caín, ¿no? Entonces, hermanos, es muy claro la enseñanza, esto es muy claro lo que nos está diciendo el apóstol Juan en estos versos, ¿no? Si tú aborreces a tu hermano, si tú odias a tu hermano, primero das evidencia de que no has nacido de nuevo, ¿no? Y dice también, es un homicida. Y vamos a leerlo también, hermanos, en Mateo capítulo 5, del versículo 21 al versículo 22. Mateo 5, del 21 al 22, y dice, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo: no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Les voy a leer un comentario del teólogo Charles Spurgeon. Dice: todo hombre que odia a otro tiene el veneno del asesinato en sus venas. Es posible que nunca tome las armas mortales en sus manos y destruya la vida, pero sí desea que su hermano esté fuera del camino. Si se alegraría de que tal persona no existiera, ese sentimiento equivale a un asesinato a juicio de Dios. Entonces, como les decía, no necesariamente tendrías un arma para asesinarlo,
Pero ¿qué tal con nuestras acciones, hermanos? ¿Cómo estamos en ese aspecto, no? Y dice más adelante en el versículo 16 de nuestro texto base de Primera de Juan capítulo 3, ya leímos que aquel que aborrece a su hermano es homicida, ¿no? Pero ahora vamos a ver lo que nos la parte contraria, ¿no? Lo que nosotros debemos demostrar. Dice, versículo 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, ¿no? Lo voy a leer nuevamente. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Y a quién hace referencia aquí? Está más que claro, nuestro Señor Jesucristo, que es el mayor ejemplo, que es la mayor enseñanza de lo que es el amor, ¿no? Es decir, nuestro parámetro de amor, hermanos, nuestra medida de amor, no es lo que dicen las redes sociales, que significa el amor, no es lo que diga una persona que conoce o que no sé, que sea sabia. Nuestra medida de amor, nuestra referencia de amor es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo fue? Ya lo leímos, que fue con un amor sacrificial, ¿no? Y eso es lo que yo debo de tener como referencia, hermanos. No debo conformarme a amar conforme a mis ideas. No debo de conformarme de amar conforme a lo que yo considero, conforme a mi medida de amor. Es decir, no, pues, o sea, sí te voy a amar, pero poquito, no. Nuestro Señor Jesucristo sabemos que Él entregó su vida, ¿no? Precisamente por amor a sus hermanos. Y vamos a leerlo en Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 2. Efesios 5, del versículo 1 al versículo 2. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo mostró ese amor ágape, ¿no? Ese amor que nos mostró en todo momento. Se trata de un amor de dar y amar porque quiere, un amor que no exige, un amor que no espera recompensa por el amor dado. Él da porque ama y no ama para recibir. ¿Cuántas veces hemos hecho esto nosotros, hermanos? ¿Amamos para recibir o damos ese amor porque amamos a nuestros hermanos, porque amamos a nuestro Señor Jesucristo? Nuestro parámetro, ¿quién era? Nuestro Señor Jesucristo. La capacidad nos la ha dado ¿quién? Nuestro Señor. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad de amor, nosotros vamos a dar, hermanos. Nosotros podemos amar a nuestros hermanos. Y ahorita estamos hablando exclusivamente de nuestros hermanos, pero ¿qué pasa con el enemigo, no? Ahí pudiésemos decir, bueno, con mis hermanos sí, pero a mi enemigo, no sé, necesito pensarlo, ¿no? Pero no, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, nosotros estábamos enemistados con el Señor. Nosotros estábamos en una posición contraria y aún así, en nuestra posición de pecadores, en esa posición de culpables, nuestro Señor no le importó morir por un pecador, por un egoísta. No le importó morir por alguien que no le quería adorar, que no le quería conocer. Entonces, no sabríamos qué es el amor, hermanos, si no fuera por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él es el parámetro. Entonces, hermanos, nosotros ya tenemos esa habilidad para amar, ¿no? Pero ¿qué también pasa? También el hombre, hermanos, el hombre que no conoce al Señor, tiene la capacidad innata, hermanos, de pecar y de pervertir lo que es el verdadero amor. ¿Cuántas veces hemos visto un significado de amor
en telenovelas, en historias, en series, en cuentos que también son para niños, etcétera, ¿no? En diferentes lugares. No son exclusivamente de los adultos, no, en todos, hermanos. Existe un mal significado de lo que es el amor, porque el hombre es experto en transgiversar las cosas, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Han perdido el verdadero significado de lo que es el amor y persiguen cualquier cosa, pero menos lo que significa el verdadero amor. Y el único que nos da ese significado, el único que nos puede dar esa referencia, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en dónde lo encontramos, hermanos? En su palabra. Por eso es importante leer la palabra, por eso es importante escudriñarla, porque nosotros vamos a entender ese concepto, porque el Señor nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a redarguir cuando nosotros leemos su palabra. Entonces, hermanos, esta capacidad de amor, les decía, es solamente nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Imagina, vamos a poner un ejemplo, imagina, hermanos, que tu hijo ves que está en un momento de peligro, que está en una circunstancia de peligro, pero imagínate que tú te quedas inerte, te quedas así sin hacer nada y te quedas solamente como espectador, ¿no? Y le dices todavía, hijo, te amo, pero viendo que tu hijo está sufriendo, que está en una situación difícil y solamente te quedas como espectador. Pues pareciera que lo que tú estás diciendo no tiene sustento. Pues pareciera que lo que tú estás diciendo no tiene acción. Pero ¿qué pasaría totalmente diferente? Si tú ves a tu hijo en peligro, si tu hijo se encuentra en una situación difícil, pero actúas, hermanos, actúas para rescatarlo de esa situación y pones tu vida para poderlo sacar de ese peligro, ¿no? Entonces tus palabras de amor de hijo, te amo, se convertirían en una acción, ¿no? Y nuestro claro ejemplo de ese amor, de esa acción de amor, de ese amor verdadero, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, dice, debemos desear nosotros ser más amorosos. Que tú digas, yo quiero ser amoroso, no serviría de nada. Tienes que hacer un sacrificio, hermanos, tienes que practicarlo. Y vamos a leer el versículo 17 de 1 de Juan capítulo 3, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad, que era lo que se le estaba comentando. Hermanos, debemos amarnos unos a otros. Debemos de tener esta unidad en este cuerpo que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Somos parte de una misma iglesia, somos parte de un mismo cuerpo, ¿no? Donde el Señor nos llama a mostrar esas obras, ¿no? Él ama y amar nosotros a su iglesia así como Él amó. Cuán importante fue la iglesia para nuestro Señor Jesucristo que murió por ella, ¿no? Entonces, hermanos, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos hablado aquí, habla acerca de que nos amemos unos a otros. Así que, hermano, si tú lo haces solo, si alguien quiere amarse unos a otros y solamente quiere hacerlo solo, no se puede realizar. No podemos decir que amamos a Dios, hermanos, si abandonamos a su iglesia. Así que si amamos a nuestro Señor Jesucristo, debemos de amar también a su iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Vamos a leer Santiago capítulo 2, del versículo 14 al versículo 17. Santiago 2, 14, 17, y dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, hermanos, aquí está el claro ejemplo. Debemos nosotros demostrar ese amor por nuestros hermanos. La iglesia, hermanos, es un grupo de personas redimidas y que sirven juntas de tal manera que sus vidas son transformadas. Hemos sido llamados a alentarnos, hemos sido llamados a amarnos y ayudarnos como hijos de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, muchas veces anteponemos, no, es que ahorita tengo muchos problemas, es que ahorita no puedo porque no tengo tiempo de apoyarte en este aspecto, no tengo tiempo, híjole, de orar por ti, no tengo tiempo de ayudarte, de visitarte, ¿no? Y siempre queremos tener todo resuelto en nuestra vida para ahora sí poder ayudar a nuestros hermanos. Hermanos, esto nunca va a pasar. Si tú te esperas a estar bien en todos los aspectos que tú consideras para poder ayudar a alguien, nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque estamos en continuas situaciones, ¿no? Debemos de ayudar a nuestros hermanos a pesar o aún en la condición en la que nos encontremos. Y hermanos, para concluir, muchas personas, hermanos, se consideran cristianos porque asisten a una congregación una vez al mes o todos los días, o porque escuchan predicaciones en las redes sociales, en YouTube. Pero el ser cristiano, hermanos, el ser hijos de Dios, es más que solamente una palabra, es más que solamente decirlo o pensarlo. Se trata, hermanos, de creer, se trata, hermanos, de practicar la palabra que el Señor ya nos ha mostrado. Se trata de mostrar el amor que Jesús tuvo por nosotros y mostrarlo por nuestros hermanos. Se trata de mostrar que nuestra actitud ha cambiado y que ahora se parece más a la actitud de Jesús. Entonces, hermanos, cuando hacemos esto, nuestras afirmaciones de que decimos somos cristianos, pues realmente se hacen evidentes. Así que, hermanos, los exhorto y me exhorto a mí mismo a que nos amemos unos a otros, a que nos preocupemos. Somos una iglesia, somos un mismo cuerpo y hay una sola cabeza. No son muchas cabezas, hay una sola cabeza y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que